Y ahora quiero comentar algo. Vieron que esta semana tuvimos menos horas de clase que las previstas. Es más, para el encuentro de hoy, ¿dónde quedaba esto? Acá, para el encuentro de hoy, nosotros teníamos previsto 1 hora y media, pero vamos a dar 1 hora de clase. Es decir, vamos a dar ahora hasta las 10. Es decir, que quedamos con un déficit de 3 horas. Era de 2 horas y media, como yo estoy diciendo que vamos a dar media hora menos, o sea, no... a ver, media hora menos. Entonces, van a faltar 3 horas. Hice un planteo, pero quiero que piensen 1 minuto, 2 minutos algo, ¿qué se deriva de eso? El planteo es que agregué, el 28 nosotros tenemos el examen, ¿sí? El 28 de marzo. Agregué una clase el jueves 27, ¿sí? Con lo cual volvemos a tener la cantidad generada, la cantidad que necesitamos. Esto es para recuperar lo que no dimos clase o no damos, incluyendo la clase de hoy, esta semana. Pero mi punto es este. Puede ser que acercándonos yo vea, puede ser, no lo aseguro, que necesitamos incorporar, por ejemplo, 3 horas más. Yo lo voy a hacer. Es decir, voy a ver dónde hay hueco y lo voy a hacer. Y nos queda esto muy apretado, ¿sí? Entonces, mi propuesta es, esto es lo que hice hasta ahora, pero necesito chequear con ustedes. Todas son propuestas viables, no traen conflicto, pero mi propuesta es pasar el examen para el 31. Yo creo que tiene un par de ventajas importantes. ¿Cuáles son las ventajas importantes? La primera, la clase de recupero, primero en lugar del 27 podría ser el 28, con lo cual hasta ahora mantendríamos martes y viernes. Tienen un fin de semana más para estudiar y si necesitamos una clase tendríamos 26 y 27. Entonces, yo ya sé que estoy tirando un tema que no tenían en el radar y que, bueno, por ahí algunos lo necesitan pensar. Pero si lo podemos resolver, lo veo desde mi óptica, ¿sí? Yo sé que a alguien puede complicarle, pero desde mi óptica puede ser un buen cambio para para todos ustedes. Si me confirmaran eso, yo bloqueo mi agenda del tren, digamos, cambio, nada, no hablo de bloqueo, ya les explicaré por qué, pero cambio mi organización y ya lo planteo de esta manera. Entonces quiero preguntarles, ¿qué piensan de esto? Podemos dejar todo como está y dejamos el examen el 28, el 27 y si se complica y vamos atrasados, y bueno, veo qué hago, qué sé yo. Pero veo dónde agrego clase. Agregar la voy a agregar si veo que necesitamos. Pero en general, necesitemos o no, creo que les da una mejor perspectiva para poder prepararse con algo más de tranquilidad en la parte final. ¿Quieren opinar, por favor, sobre esto? Así dedicamos los primeros 10 minutos de esto. ¿Alguien Profe, yo tiene problemas? estoy de acuerdo con lo que usted plantea. O sea, por Genial, mí no gracias. tengo ningún problema. Chicos, lo voy a preguntar al revés. ¿Alguien tiene problema en pasar el examen para el día 31? Por mi Vuelvo parte a no hay preguntar. problemas. Bien. Por mi ¿Alguien parte no tiene hay problema. problema para pasar el examen al día 31? Bueno, entonces, en principio, después el fin de semana voy a actualizar el crono, no voy a
mantener esto que les mostré, pero voy a hacer este pequeño cambio que hablamos. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de GeneXus. ¿Qué les parece? Profe, hoy vamos hasta qué horas, hasta las 8:30. Hasta ya, yo dije hasta las 10, pero hasta las 10 es de Ah, Argentina, disculpen. Perdonen, hasta las 8 para ustedes. Yo bueno, les, sí, señor. yo les había dicho 8:30, perdón, ¿eh? Ahora Sí. vuelvo al cronograma. Ven que acá es de 7 a 8:30, pero acá vamos a ponerlo así. Vamos a tocarlo ya, esto y lo subimos ahora. La clase de hoy va a durar hasta las 8, o horario argentino sería hasta las 10, ¿está bien? Pero hasta las 8 para ustedes, porque son todos de Colombia. Entonces, acá es donde nos faltan 3 horas. Esto lo voy a quitar y nos queda disponible si más adelante vemos que lo necesitamos. Esto lo voy a poner verdecito. El Vamos a examen el hacerlo ya que 31. estamos. Esta clase va a ser un viernes, el viernes 28. Bien, hasta ahí estamos, con eso tenemos las 51 horas que necesitamos y esto va a ser el lunes 31. Lunes 31. Profe, una pregunta con respecto al examen, ¿es en la misma hora de clase No, o cómo es? no, tiene más flexibilidad que lo que hacemos habitualmente. Es decir, dentro del día 31 vas a poder elegir otro rango horario con cierta limitación, ¿sí? Yo lo voy a explicar más cerca de la fecha, pero como justo estamos cambiando la fecha, lo voy a aclarar la base ahora. Pensá que tu horario habitual es de 7 a 10 de la mañana, ¿cierto? De 7 a 10. Vos vas a tener opción de hacer este examen. El examen dura 2 horas, ¿sí? Pero vas a poder elegir horario entre las 6 de la mañana, te hablo en horario de Colombia, las 6 de la mañana y para empezar tu examen, para empezar, digo, y las 14 horas de Colombia. Entre 6 a 14, de 6 a 14 vas a tener posibilidad de empezar. Vos vas a elegir y cuando empezás ya empieza a correr el reloj y tenés 2 horas. Por eso, digamos que no, en general no debería alguien tener problemas para rendirlo el 31, tiene que elegir en qué momento le va a ser posible. Bien, chicos, ¿algo más sobre esto? Ok. No, señor. Listo. Entonces, ¿saben qué? Lo voy a subir en este mismo momento. Profe, no sé si soy yo o el resto de mis compañeros también, pero la pantalla la veo como borrosa. Ahora Sí, lo vemos. Ahora lo yo vemos. también. Ahora vemos ese tema. Dame un minuto. Cronograma. Bueno, esto ya está. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir y me dicen si se... Ahora dejé de compartir. Voy a volver a compartir y me dicen ustedes si vuelve a suceder. ¿Sucede lo mismo? ¿Se ve borrosa? Sí, Sí, señor. Qué bárbaro. La veo perfecta, pero bueno. A ver, ¿qué podríamos hacer?
Bueno, voy a salir yo, voy a salir de la reunión y voy a volver. Y veamos qué acontece. ¿Está bien? A ver, ya sé qué puedo hacer. Ya sé, bueno, vamos a probar. Yo salgo de la reunión y vuelvo a entrar. Y si sigue así, tengo una prueba más para hacer. Bien, vamos con un intento más. ¿Cómo lo ven? Ahora sí, pues yo lo veo bien. Sí, ya mejor. Bueno, ni podría decirles por qué pasaba eso, pero bueno, ahí vamos. Entonces, vamos a retomar el último tema que estuvimos conversando. El último tema se trató de subtipos. Yo dije que subtipos en principio vamos a utilizar cada vez que eh, necesitemos crear una clave foránea que por la vía de nombrar al atributo por su nombre original, el que tiene también como clave primaria en otra tabla, no lo logramos. Entonces, eso puede suceder por diversos motivos. Por ejemplo, el caso 1 que vimos, lo voy a explicar desde la diapositiva. Em, el caso más simple que vimos es cuando desde una transacción queremos hacer más de una referencia, por eso se llama referencia múltiple este caso, más de una referencia a una misma tabla externa. Es decir, queremos definir más de una foránea que apunte a una misma tabla externa. Nosotros habíamos hecho, en el caso de cliente, habíamos armado un escenario donde teníamos país 1, país 2 y país 3, ¿no? El país de las oficinas, el país de la sede central y el país de la planta productiva de un cliente. Entonces, lo que veíamos era que no podemos poner 2 o 3 veces el mismo nombre de atributo en una misma transacción, en una misma tabla, ni para las claves foráneas ni para los inferidos. Entonces, por eso, tenía varias opciones. Una es usar 2 grupos subtipos. Bueno, esto es, no me deja, bien. Una de las opciones es definir 2 grupos subtipos. Ven que acá tenemos grupo subtipo 1, grupo subtipo 2. Recuerden que para un grupo subtipo estar bien definido, el requisito es, lo puedo decir de un par de formas, el requisito es que tenga una identificación primaria. Si tiene 0 identificación primaria está mal, si tiene más de una identificación primaria está mal. Tiene que tener una, puede ser compuesta, está bien, porque si hay una clave primaria compuesta, la clave foránea va a ser compuesta, pero tiene que ser una. Por ejemplo, acá tengo foránea 1 y foránea 2, ¿no? De aeropuerto de partida y aeropuerto de llegada, estaría mal si yo quisiera colocarlos en el mismo grupo subtipo. De hecho, yo acá planteé que hubiera estado mal si
estos dos grupos subtipos yo hubiera pretendido colocarlos en el mismo grupo con 4 filas. ¿Qué hubiera pasado? La otra consecuencia que a mí me hubiera permitido darme cuenta que algo está mal es que en el supertipo estaría yo apuntando a, a atributos que se repiten si tengo las 4 filas. Aparecería 2 veces país código, 2 veces país nombre. O sea, no puede haber repetición de supertipo. ¿Está bien? El subtipo es el atributo que coloqué y el supertipo es el que hubiera querido colocar, si hubiera podido. Entonces, al que quiero mapear. Entonces, el primer escenario es referencia múltiple en una transacción. El segundo escenario que vimos, bueno, se resuelve de 3 maneras posibles. Una es 2 grupos subtipo, otra es grupo subtipo para la primera foránea y referencia al nombre original del atributo para la segunda. ¿Ven? Un grupo subtipo solo. Y la otra forma, obviamente, es la que queda de la combinación. Referencia al nombre original del atributo para la primera clave foránea y grupo subtipo para la segunda. Ahora, este es otro caso que también hicimos, en el que no hay una referencia múltiple, porque no es que quiero crear una segunda clave foránea que apunte a una misma tabla externa de una foránea que ya existe, o no quiero tener 2 o 3 claves foráneas que apunten a la misma tabla externa. Yo quiero crear la primera clave foránea que apunte a country, ¿sí? La primera. ¿Por qué digo la primera? Porque el requisito es que acá en la pantalla se muestra el país del cliente, ¿cierto? El país del cliente. Y fíjense que todos estos datos se guardan, pero a nivel cliente, es decir, el nombre del cliente y el país del cliente se guardan a nivel del cliente. Obviamente se guarda el country ID y no el country name es inferido. Pero cuando estoy hablando de la venta, estos 3 atributos, Customer Name, Country ID, Country Name, son dependientes de Customer ID. El razonamiento que ya hemos comentado, con cada atributo GNexus se hace la pregunta se hace el autocuestionamiento de, a ver, cliente no, venta fecha, depende, ¿podría yo inferirlo a partir de alguna clave foránea que tenga en esta transacción? No. Listo, es un atributo físico de la tabla venta. Cliente código, ¿podría inferirlo? No. Listo, es un atributo, va a ser un atributo físico de la tabla venta. Así es como razona qué composición debe tener el objeto de tipo table, ¿no? Que le asocia GNexus. Cliente nombre, ¿podría inferirlo? Sí, lo podrías inferir a partir de cliente código. Cliente root, lo mismo. Y país código y país nombre, también. Lo podrías inferir. No, pero también podríamos crear una foránea. No. Si GNexus lo puede inferir, lo infiere. No sigue haciendo análisis de posibilidades. Si lo puede inferir, lo infiere. Entonces, resulta que acá yo no tengo una clave foránea. Este es un inferido y este es otro inferido. Es un dato más del cliente. Por lo tanto, no estoy buscando la segunda clave foránea. Lo que pasa que cuando yo coloco el nombre original de un atributo, no siempre arma una clave foránea. Lo primero que intenta, de hecho, es la inferencia. O sea, si lo puede inferir, lo infiere. Por eso digo, prioriza siempre la posibilidad de la inferencia de GNexus. Entonces, si yo quiero crear la primera clave foránea, la primera, pero resulta que cuando coloco el nombre original del atributo, GNexus logra hacer una inferencia, no creo la clave foránea. Entonces, si quiero crear esa primera clave foránea, en este caso para registrar el país donde se confecciona el comprobante de venta, y entonces tengo que crear un grupo subtipo. Por lo tanto, este caso me obliga, aunque no hay 2 claves foráneas, voy por la primera, pero bueno, por eso yo no digo vamos a crear subtipo cada vez que querramos repetir clave foránea apuntando a una misma tabla externa. No, yo digo, vamos a usar subtipo cada vez que utilizando, dado un objetivo que yo tenga de crear una clave foránea,
por la vía de referenciar al nombre original del atributo no lo logro. En el otro caso no lo lograba porque me decía atributo duplicado. En este caso no lo logro simplemente porque cuando lo coloco me da que es un atributo inferido y no crea la foránea. Y entonces, ve que acá son atributo inferido, hay que crear el grupo subtipo. Y este caso es igual que el del aeropuerto. Y este es como el de zona vendedor que hicimos. Este es un poco más difícil. ¿Por qué? Tengo, por un lado, el profesor de matemática, el profesor de geografía. Ven que acá está armada la relación entre subject y teacher, tal que un teacher se vincula con una materia y una materia con varios teachers. Un subject con varios teachers. Dicho de otra manera, parado en subject 1 a n, fuerte, parado en teacher n a 1 fuerte. Hasta ahí, con mi descripción de la relación, algo para consultar o para comentar. No, está claro. Entonces, cuando voy a definir la transacción de examen con los profesores que van a tomar, que van a estar presentes en la mesa del examen, es como la zona con el vendedor. Yo quiero que si la zona pertenece al país A, que se puedan asignar solo vendedores del país A. Bueno, si el examen va a ser de la materia A, yo quiero que se asignen profesores de la materia A. Y 2 veces el mismo atributo no me deja, por lo tanto, en alguno de los dos casos voy a tener que usar un subtipo. En alguno puedo intentar, o sea, dejar el nombre original del atributo, pero no en los dos lugares. Recuerden que cuando yo lo trabajo en 2 niveles, GeneXus me muestra el mismo mensaje de duplicado que cuando trabajo en un nivel. Y hemos visto por qué, porque si permitiera escribir eso que vemos ahí, cuando en una regla coloco if subject ID distinto de subject ID, no tiene el menor sentido. O cuando coloco una vez subject ID algo, no sabe si estoy hablando del subject ID del examen o del teacher. Entonces, esto no se permite y yo les dije, hay 3 opciones posibles. ¿Sí? Hay 3 opciones. O subtipo en los dos lados, o sea, subject ID en los dos lados ya sabemos que no se puede. Pero subtipos distintos en los dos lados podría ser una opción. Subtipo arriba y nombre original abajo, o subtipo abajo y nombre original arriba. Son las 3 opciones que hay. Entonces, no resuelven las 3 la situación. Una sola resuelve la situación. Porque acá lo importante es que ustedes comprendan cuál es nuestro objetivo. Acá quiero crear una foránea, quiero crear un atributo nuevo en la tabla examen para ahí grabar de qué materia va a ser cada examen. En cambio acá, en el subnivel, yo quiero que la tabla tenga solo la clave primaria, exam ID y teacher ID. Los otros quiero que sean todos inferidos. Quiero que sean todos inferidos porque yo no quiero crear un tercer atributo. Ya tengo el subject ID del teacher y el subject ID de la materia. Haga subtipo o no, no importa, pero ya es un campo 1 y campo 2. No quiero un tercer campo para guardar un tercer dato de la materia. Yo quiero guardar solo la materia del teacher, solo la materia del examen y después corroborar que coincidan, ¿no? Entonces, si abajo en el subnivel yo quiero que el subject ID que escriba, ya sea que lo escriba por el nombre original del atributo o con un subtipo, ya veremos, pero que lo que haga no agregue un atributo físico. ¿Hasta ahí están de acuerdo con que es clave primero entender cuál es el objetivo que me tengo que poner? Abajo quiero inferir y arriba quiero crear un atributo nuevo. ¿Hay alguna duda sobre eso, chicos? Si yo puse en claro eso, entonces lo que sigue es fácil. Cuando yo quiero forzar la inferencia, nunca voy a crear subtipo ahí, porque el subtipo crea una clave foránea, un atributo físico nuevo. La única manera que tengo chance de que GeneXus haga inferencia es colocando el nombre original del atributo. Por lo tanto,
Por lo tanto, si quiero lograr la inferencia, ya está, ya tengo dos opciones que quedan descartadas. La de los dos subtipos, o sea, subtipo arriba y abajo, queda descartada porque abajo no puedo. Y la de nombre original del atributo arriba y subtipo abajo, porque otra vez acá me crearía un atributo. Entonces, la única opción que queda, a ver si funciona, es nombre subtipo arriba y nombre original del atributo abajo. ¿Alguna duda, chicos? No, señor. Bien, entonces acá tenemos el ejemplo donde se ve claramente que ahí se agrega un atributo y eso, digamos, la opción uno, vamos a ver si acá se ve mejor. La opción uno lo que hace es mantener en la tabla exam teacher dos atributos, exam ID y teacher ID, porque los demás son inferidos a partir de teacher ID. No olviden que en esa tabla que tiene una clave primaria compuesto, la del exam teacher, exam ID sigue siendo una clave foránea que apunta a exam y teacher ID sigue siendo una clave foránea que apunta a teacher. Y puede inferir teacher name, subject ID, subject name. En cambio, si acá se me ocurre crear un subtipo, como es previsible, va a crear un atributo físico nuevo, no es lo que quiero. En el caso del nivel superior, cuando yo agrego el nombre original del atributo, y primero trata de hacer la inferencia, en este caso no logra inferir nada, entonces sí, termina creando una clave foránea. O sea, arriba me serviría o crear un subtipo o poner el nombre original del atributo porque no logra hacer inferencia. Pero abajo sí hay diferencia. Cuando pongo el nombre original del atributo, infiere, así que cuando pongo un subtipo, agrega atributo. Bien, chicos, ¿alguna pregunta sobre esto que estuvimos trabajando? Esto es lo que trabajamos el otro día. ¿Está bien? Sí, sí, señor. Bueno, vamos a ver un tema que es difícil, intrincado. Es un tema que en este nivel básico no suele ser tan importante, porque le vamos a dar un rato, digamos, media hora hoy y media hora, creo que nos vemos el lunes, pero es difícil. Todos los temas que vimos hasta ahora no son difíciles. Algunos, bueno, como no habíamos visto, no habían visto nada con este enfoque ustedes antes, sí vieron los temas, pero no con este enfoque. Entonces, bueno, hubo que darle repetición para que ustedes se vayan familiarizando. Pero este tema que estamos por ver, lo adelanto, hasta el último día, es más, como no lo volvemos a ver, la última parte del curso, sí, lo repasamos pensando que pueden aparecer preguntas en el examen, pero van a ver que es enredado para entender. Bien, entonces yo lo voy a explicar de la siguiente manera. De la siguiente manera. Voy a ir a la transacción venta, voy a cerrar todas las demás. Vieron que zona de vendedor usamos nosotros para hacer la analogía con lo que vimos de examen materia. Vengo acá y digo lo siguiente. Quiero que cada venta tenga como mínimo dos líneas. ¿Sí? Entonces, yo voy a adelantar algo, ¿sí? Esto me devuelve la cantidad de líneas que hay, ¿sí?
Fíjense, aunque no nos hemos metido en el tema fórmulas, vimos las fórmulas sum para que el venta importe sumarice el venta detalle importe, ¿sí? Recuerdan esto, pero nada más. Ahora estamos viendo un count. Fíjense que yo parado en un registro de venta, cuando estoy, GeneXus va a saber que esto lo tiene que disparar desde la cabecera. Pero cuando estoy parado en un registro de la cabecera de venta, no puedo preguntar, yo no podría preguntar por venta detalle cantidad igual a 0, por ejemplo. Pero la cantidad, el count, cuenta registros. El sum sumariza por el valor del atributo que pongo adentro. Pero el count cuenta registros. ¿Y para qué le digo venta detalle cantidad? Le podría haber puesto venta detalle precio. Esto de fórmulas no es lo que vamos a profundizar ahora. Le podría haber puesto otro atributo porque el atributo que está en el medio, el paréntesis, en el caso del count, a GeneXus le sirve solo para saber a qué tabla tiene que apuntarle. Entonces, con esto dice, tenés que hacer un conteo de los registros de venta detalle. Por lo tanto, si tiene menos de 2, va a tirar error. No es lo que vamos a profundizar, simplemente estoy dando un pequeño, un mini dato para que podamos pasar al tema que nos importa. Vamos a ver qué pasa cuando yo pongo esto. Recuerden lo que habíamos explicado, que GeneXus dispara cada regla, evalúa cada regla en el momento en que considera que tiene la información suficiente para hacerlo. El tema que estamos por ver se llama momentos de disparo. Nos va a llevar 1 hora del lunes, no media. Media hora hoy y 1 hora del lunes. Bien, entonces, ahora, a ver, déjenme ver algo, a ver si me salió con lo de las fechas. Dame un minutito, por favor. No, no hice lío nada. Muy bien. Estamos bien. Entonces, ahora voy a entrar a venta. Miren lo que pasa. Voy a dar de alta una venta. Fíjense que acá si pongo esto, tengo las ventas 1, 2 y 3 ya ingresadas. No, voy a trabajar sobre una venta nueva. Entonces, cuando le doy tab al ID, nosotros sabemos que va y busca el ID 0 en la tabla ventas, o sea, el registro con venta número igual a 0, no lo encuentra, entonces se prepara GeneXus, entra en modo de insert a la operación, pero me aparece el mensaje de error. ¿Por qué me apareció al principio? Porque GeneXus entiende que tiene la información suficiente para hacer la evaluación. Es decir, dice, yo puedo hacer el count de venta apenas entras. Estoy parado en un registro de venta, el count de venta detalle, sobre los registros de venta detalle. Estoy parado en el registro de ventas, el que va a ser la cabecera, y nada, no tengo por qué esperar. Hago el count y bueno, me devuelve 0. Quiere decir que el esquema que hemos visto de GeneXus evalúa cada regla en el momento en que considera que tiene la información suficiente para hacerlo, vale hasta cierto punto. Vale hasta cierto punto. Hay situaciones donde no hace lo que yo exactamente querría. Entonces, GeneXus nos dice, bueno, tenés algunas formas de regular el momento. Y para eso vamos a meternos en un concepto que no vimos hasta ahora que se llama momentos de disparo. Para eso vamos a tener que explicar lo siguiente. Las reglas no se disparan en un momento, sino en 2 ocasiones. ¿Sí? Casi todas, no el 100%, pero la gran mayoría. ¿Por qué se disparan 2 veces? Porque la única vez que es válido que se disparen, no es cuando lo estamos viendo nosotros, es después que presiono el confirmar de la operación.
ahí es cuando los datos viajan al servidor de base de datos y, y se hacen los controles, déjenme decirlo de esta manera, con más fuerza que antes. Es el momento en que de verdad se va a intentar escribir sobre la base de datos, se hacen controles de concurrencia, de seguridad, que alguno de ellos se hace en el momento en que hemos estado observando hasta ahora, pero algunos no. ¿Sí? El momento que vale es después que presiono confirmar. ¿Y por qué? Nosotros vemos, por ejemplo, que cuando estoy dando, no sé, a venta no le pusimos restricciones, pero si voy a cliente, por ejemplo, y quiero dar una alta y dejo esto vacío, ¿por qué vemos apenas doy tab que me aparece el cartel? Porque yo no presioné confirmar todavía. Bueno, pero, justamente lo que siempre existió es el... Lo que siempre existió es la ejecución en el servidor. Pero si ustedes recuerdan, todavía existen, todavía existen formularios de aplicaciones donde ustedes cargan a lo mejor 15 datos y recién cuando presionan confirmar, recién ahí aparecen los mensajes. Ubican a que primero, todavía existen algunos formularios así, pero hace 20 años, 15 años, esos eran los formularios de las aplicaciones web. Así funcionaban. No existía este comportamiento, de ver el mensaje al instante. ¿De acuerdo? ¿Ubican a qué me refiero? Sí, señor. ¿Sí? Que antes era lo único que existía. Nunca aparecía este mensaje al instante de dar tab. Siempre aparecían todos los mensajes juntos una vez que yo presionaba confirmar. Bueno, en un momento dado apareció la tecnología necesaria para hacer el control del lado del cliente. No es un control tan fuerte como les dije, es un control que el objetivo real que tiene es mejorar la experiencia del usuario, no ser el verdadero control, ¿no es cierto? El control final. Entonces, por eso, el control que se hace después de presionar confirmar se sigue haciendo, pero se agregó esta situación de darle al usuario una mejor experiencia con esta tecnología que apareció que permitía hacer esto, pero nunca se podría prescindir del control posterior. Entonces, ahora tenemos que se ejecuta, cada regla se dispara en dos momentos. Lo que se ejecuta antes de presionar confirmar lo llamamos client-side validation. Y tenemos algún caso en que nosotros, bueno, y lo que se ejecuta después del botón confirmar se llama, a ver cómo, server side, a ver cómo, no le pone el nombre, bueno, pero client side o server side. Entonces, lo que sucede acá, en un minuto, es que, voy a ir, se valida, cuando viaja la información al servidor después que presiono confirmar, muchas veces, a veces yo puedo querer grabar un único registro. Si estoy haciendo una operación sobre cliente, se vuelven a disparar las reglas, ¿sí? Y si está todo ok, se graba el registro. Pero piensen en esto, cuando estoy grabando una operación de venta, hay muchos momentos distintos, muchas grabaciones de cosas diferentes y no sucede todo en un mismo instante. Sucede primero una cosa, después otra, después otra. Entonces, ¿cómo es el orden? Por ejemplo, el orden más o menos sería, se controla el registro de la cabecera o cabezal, como lo llaman ustedes. Si está todo ok,
se graba ese registro. Se graba el registro de cabezal. Se controla, supongan que hay 10 renglones, 10 líneas ingresadas por el usuario. Supongan que se graba se controla la primera, con las reglas que tenga, que la cantidad sea mayor que 0, lo que se nos hubiera ocurrido. Y si está ok, se graba. Se controla la segunda, y si está ok, se graba. Es decir, no es que yo digo, no es un prender y apagar la luz. Esto tiene un montón de partes. No nos importaba antes, porque no habíamos presionado confirmar, todo era visualmente, todos los efectos eran visuales, pero ahora están grabándose las cosas y ahí sí es importante entender que primero pasa una cosa, después otra, primero la cabecera, después el primer registro, después la segunda línea, después la tercera. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo grabada la cabecera? ¿Cómo la llaman? ¿Cabecera o cabezal o de otra manera ustedes? Jerga normal para Cabecera. ustedes. Cabecera, gracias. Header, sí, cabecera. Sí, igual que lo llamo yo y que lo llamamos acá, pensé que tenían una forma distinta. Bien, si yo grabo la cabecera y grabo las primeras 3 líneas y de pronto la cuarta tiene un error, por ejemplo, la cantidad igual a 0 y no se permite la cantidad igual a 0. Entonces, eh, después, en otro momento podemos discutir, ¿sí? ¿Por qué pasó el client-side validation? Porque en teoría no tendría que haber aparecido el cartel antes, pero es un tema que no nos preocupa mucho, ¿está bien? Porque, por ejemplo, yo les podría decir que en lugar de controlar cantidad igual a 0, controla que haya stock. Y a lo mejor cuando pasó de la cantidad, cuando estaba el usuario interactuando con la pantalla, dialogando con la pantalla y tecleando la cantidad de la cuarta línea, había stock, pero se quedó paseando ahí pensando mucho el usuario o alguna cosa, se habló por teléfono, y cuando confirmó la operación, otro se lo había quitado de ese producto. Así que puede existir esa situación, por eso lo que vale es el control final, siempre. Bueno, el cuarto renglón da algún error y no se graba. Pero acá tengo un problema, porque he grabado la línea de la cabecera, he grabado 3 líneas, las 3 primeras, me faltan 7, es cierto, pero bueno, ya tengo una que no puedo grabar, pero tengo líneas grabadas y la cabecera grabada. Entonces, lo que corresponde es tirar todo para atrás. Yo no puedo permitir que se grabe algo en un comprobante de venta en forma parcial. O todo o nada. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Eso se hace de la siguiente manera. Yo estoy diciendo, se graba el registro de cabecera en venta. Se graba el primer registro en venta de detalle. Se graba el segundo registro en venta de detalle. Pero en realidad, lo que sucede es lo siguiente. Cuando hablo de grabar la cabecera, viaja la información a la base de datos, pero no la vamos a considerar grabada definitivamente. Viaja y está ahí, ya está, ya viajó, ya llegó. No va, es decir, lo que no va a existir, si ya llegó a la base de datos, al área donde tenía que estar, lo que no va a existir es un problema de conectividad, ya llegó ese registro. Pero no queda definitivamente confirmado, queda en un estadio temporal, ¿sí? Va el primer renglón, se graba, ya llegó, viajó a la base de datos y está ahí, pero todavía no está definitivamente confirmado. El segundo lo mismo, el tercero lo mismo. Cuando el cuarto registro presenta un problema, o sea, si los 10 renglones, las 10 líneas hubieran viajado bien, es decir, ninguna hubiera presentado un problema,
lo que hace GeneXus, lo que se hace en sistemas en general y en el trabajo con base de datos, es se coloca un comando que se llama commit al final de todo. Al final de todo, ¿sí? Cuando ya viajó la 10ª línea del detalle. Entonces, en sistemas se trabaja así, cuando tengo que en una operación grabar muchas cosas, muchos registros de la misma tabla o de distintas tablas, se mandan, pero la base de datos, el motor de base de datos, está esperando el comando commit y hasta que no llegue el comando commit, todo queda en un estadio temporal. Entonces, si aparece algún error, GeneXus le manda al motor de base de datos un comando diferente, el opuesto, que se llama rollback, ¿sí? Y que le dice a la base de datos, tírame todo para atrás, volveme al estadio inicial. También, y si pudo enviar el cuarto registro, el quinto, el sexto, etcétera, y todo sale bien, le manda el comando commit. Cuando se ejecuta el comando commit, GeneXus le manda otro mensaje, le está mandando un mensaje también a la base de datos, pero no tiene que viajar nada de ningún lado a ningún lado, ya está todo en la base de datos. Lo que hace la base de datos con ese comando que recibe es quitar de estadio temporal y pasarlo a estadio definitivo. ¿Está bien? Entonces, si yo tenía que, por ejemplo, por cada renglón, grabar el renglón, agregar la línea, agregarla, pero además ir a la tabla de stock a descontar stock, lo hacía, pero el commit no llegaba. Cuando termina la 10ª línea, o si tengo que actualizar archivos de estado de deuda, de cuenta corriente de cada cliente, en la medida que también como otro archivo más que hay que grabar durante esta operación, todo se hace y no se manda el commit hasta que cuando terminó el 100%, ahí se manda el comando commit y todo se saca de estadio temporal y pasa a estadio definitivo. Entonces, resulta que se grabó la venta por el total de la venta, la deuda del cliente aumentó por el total de la venta, cada uno de las líneas se descontó stock del producto correcto por la cantidad que corresponde, etcétera, y todo se hizo de manera perfecta. Entonces, esa es la manera de trabajar del lado del servidor, ¿sí? Las grabaciones, cuando decimos grabar, lo que estamos diciendo es viaja al servidor y se queda ahí en el servidor de base de datos con un estadio temporal. ¿Hasta acá alguna pregunta, gente? No, señor. No, Bien. no, no. Bueno, No. en transacciones de un nivel, no lo voy a explicar porque es bastante simple, lo voy a explicar directamente lo que necesitamos aprender en transacciones de 2 niveles, que es donde yo les planteé el problema. Entonces, GeneXus dice, mira, como te mostré recién, me dice GeneXus, vos tenés un primer momento donde se graba el registro de la cabecera. Ok. Ese momento, esa acción, ese evento de grabar la cabecera, sucede una única vez. ¿Sí? Luego tenés un evento que es grabar una línea. Ese evento sucede de manera repetida, de manera cíclica, una vez por cada línea que ingresó el usuario. Si ingresó 10 líneas, se autogenera un ciclo que el evento de grabar línea lo repite durante 10 veces. Luego, una vez que terminó, supongamos que hablamos de una transacción de 2 niveles como la que tenemos, primero, cuando hace la grabación del cabezal, GeneXus está posicionado en el registro de venta de la cabecera. Es decir, la tabla base en ese momento es venta. Cuando empieza la segunda etapa, se posiciona tabla base, venta detalle. Tabla base, venta detalle. Entonces, lo que hace es repetir y va a avanzar de registro, ¿no? en el ámbito temporal, o sea, tomar la primera fila. Imagínense que está todo en memoria, entonces no es exactamente así, pero no importa. Entonces va a la primera fila, la segunda, etcétera, y por cada fila intenta hacer, en este caso sería un insert, la grabación es agregar un registro, y si no hay obstaculizaciones con alguna regla o algo así, lo va a lograr.
pasa a la fila siguiente, a la línea siguiente y la graba. Cuando se encuentra, si pudo grabar todo, eso lo hace estando en tabla base venta de taller. Cuando terminó de grabar la 10ª línea, vuelve a posicionarse en el registro de la cabecera. Todo esto se hace desde el nivel superior al que acabo de finalizar. Entonces, voy a saltear esto por ahora y voy a decir, bueno, supongamos que terminó de grabar la 10ª línea, que era la última, entonces se ejecuta el comando commit y ahí termina la operación. Muy bien. Lo que hace GeneXus es, ya reconociste estos momentos, estos eventos en relación con lo que vimos hace 5 minutos, que era esto, y explicando que primero se graba el registro de cabezal, después cada una de las líneas y después se ejecuta el comando commit. Es decir, ya entendiste el relacionamiento entre aquella explicación, GeneXus me dice a mí, nos dice a nosotros, ya entendieron todos la relación entre esa secuencia explicada mirando los recuadritos que veíamos antes y esa misma secuencia explicada ahora. Bueno, entonces GeneXus nos dice, mira, yo te voy a dar una manera de indicarle a la aplicación que vos querés que del lado del cliente no se ejecute la regla. Del lado del cliente no. Pero cuando vos haces eso, tenés que decir en qué instante exacto querés que se ejecute del lado del servidor. ¿Está bien? Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Fíjense que acá yo les dije, esto cuenta la cantidad de registros, ¿sí? Cuenta la cantidad de registros. Entonces, del detalle, de venta de detalle. Si yo, GeneXus me dice, vos poné cláusula on. La cláusula on significa del lado del cliente no. Por lo tanto, yo tengo que elegir el momento correcto, que eso no es tan fácil. Pero si yo pongo cláusula on, no se va a ejecutar esa regla antes de presionar confirmar. Cuando veo cláusula on, significa esto se ejecuta solo después de presionar confirmar. Ahora, esperá, si yo voy a disparar esta regla que acabo de mostrar, donde se hace un count sobre la cantidad de registros que tenga venta detalle en esta venta. Si yo lo hago antes de grabar el registro de cabecera, cuando vaya, todavía no se grabó ni siquiera el registro de cabecera. Cuando vaya a hacer el count sobre venta detalle, todavía no se grabó nada. Me va a volver a dar 0. O sea, está bien. Yo pongo on. Evito que se dispare la regla antes de presionar confirmar. Genial. Pero on before insert no es. On after insert. A ver, se grabó el registro de cabecera, pero no se grabó todavía ninguna línea del detalle. O sea, cuando haga el count, cuando se dispare esa regla, también me va a dar 0. Supongamos que lo pongo a nivel, yo le digo on before insert, pero de las líneas. Después vamos a ver cómo le indico a GeneXus on before insert de la cabecera, que la regla nuestra se dispare una sola vez antes de grabar el registro de cabecera, o que se dispare cíclicamente una vez on before insert antes de grabar cada línea. Supongamos que supiéramos cómo hacerlo. Entonces, esperá, si se va a disparar cíclicamente, ya cuando se está por grabar la primera línea, ya está, no me sirve porque me va a dar el count, esa regla que tiene el count sobre venta detalle, me va a dar 0 porque todavía no se grabó ni la primera línea. Y cuando se haya grabado la primera, y me va a dar 1, bueno, tampoco, también me va a dar mensaje de error. O sea, tampoco sirve este momento y tampoco sirve el on after, porque como la primera vez se grabó una línea, dice, bueno, después de grabar, ok, pero si se grabó una línea, todavía no cumplimos la validación, y la verdad que el usuario ingresó 10 líneas. Yo no quiero mostrarle
por el simple hecho de que elegí mal el lugar donde poner esto, no quiero mostrarle eso, el mensaje de error, porque no corresponde. En cambio, vuelve a pararse en el registro de cabecera, la tabla base en ese instante pasa a ser otra vez venta, y este momento, que después voy a explicar conceptualmente qué significa, pero está después de haber grabado la última línea, ¿no? Este momento también. Si yo le pongo, ejecuta esa regla, on after level, on before complete, entonces ya va a estar grabado todo lo que necesito. Por lo tanto, funcionaría bien esta lógica. Es decir, si yo pongo acá, lo voy a mostrar y lo explicamos la clase que viene, ¿sí? Yo pongo on before insert, esto está mal porque se va a ejecutar, antes de que se grabe cualquier cosa, ¿no? O sea que no. Pero si yo pongo after level, después les explico la sintaxis y todo, venta, detalle, cantidad, por ejemplo. ¿Sí? Si hago esto, ahora el momento en que se va a disparar esta regla va a ser el que necesito, porque ya cuando llega a este punto, se para en el registro de cabecera y puede hacer una mirada de 1 a n, digamos, hacia venta detalle y hacer el count. Vamos a verificarlo, pero entonces vengo a venta y ahora primero doy un tab y ya no me apareció el mensaje. Eso no es garantía de que yo elegí bien el on after level era el correcto. Es garantía de que puse una cláusula on, por lo tanto antes de presionar confirmar no se ejecuta. Fíjense que si yo ahora presiono confirmar, por ejemplo, ahí sí se va a ejecutar, porque va a ir a hacer el count y le va a dar 0. ¿Está bien? Pero, supongamos que voy a ingresar una línea, acá ahora también, ¿no? Si hago esto van a ver que me dice debe incluir como mínimo 2 líneas, acá voy a grabar una primera línea, y acá voy a grabar, si le doy ahora, también me va a mandar un mensaje de error. Y si ahora completo, pero ahora se está evaluando, lo garantizo, cuando ya está grabada la cantidad de líneas que haya ingresado el usuario. Por lo tanto, la evaluación es la correcta. Por eso ahora que voy a ingresar una segunda línea, se va a evaluar cuando ya se grabaron las dos. Por lo tanto, no va a generar el error. Voy a grabar una segunda línea y ahora le voy a dar grabar y me dice los datos han sido agregados. ¿Pudieron seguir el razonamiento que hicimos, chicos? ¿Aló, aló? Sí, señor. Sí, sí. Genial. Entonces, vamos a cortar acá. Yo les dije que hoy dábamos hasta las 8, las 10 de Argentina, pero las 8 de Colombia. Y en este momento, esta semana dimos 3 horas de menos, que son las 3 que vamos a recuperar el viernes 28. El día que íbamos a dar el examen, damos la clase y el lunes 31 hacemos el examen. Listo, gente. Por hoy salió baratito. Muy buen fin de semana para todos y nos vemos el lunes. Lunes. Profe, Chao, gente. Chao, profe, gracias. profe, usted sube la grabación de esta clase para yo volverla a Sí, ver y entender mejor. igual si me llego a olvidar, tengo la voz de mi conciencia ahí que me ayuda a recordarlo. Bueno, Diana, Estefanía, ahora María Angélica, así que siempre tengo a alguien que me da una manito con eso. Sí, yo la voy a subir. Hoy más tarde la subo. bueno, profe, gracias. Chao, chicos, Gracias. hasta el lunes. Buen fin de semana. Gracias. Ah, bien, gracias.